Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. En el día de hoy desarrollaremos el tema relaciones entre tensiones y deformaciones en un medio elástico, y en particular nos dedicaremos a la ley generalizada de Hooke para estados tridimensionales de tensiones y deformaciones. La ley de Hooke fue enunciada en primera instancia por Robert Hooke, un científico que desarrolló sus actividades entre 1635 y 1703. Él se dedicó al estudio de los materiales y en particular describió el comportamiento de los resortes, lo que llevó a la formulación de la ley que ustedes han visto en la física, F igual a menos K por X, es decir, la fuerza con la cual un resorte resiste es igual a una constante por el alargamiento de este resorte. Esta ley posteriormente fue formulada matemáticamente por Lamé y se construyeron lo que hoy vamos a ver, las ecuaciones de Lamé-Hooke, o lo que se conoce como la ley generalizada de Hooke. En general, cuando analizamos el comportamiento del material, lo que básicamente tenemos es una relación entre cómo se desarrollan las tensiones dentro de un material asociadas a las deformaciones específicas. En particular, esto es lo que se obtiene en un ensayo simple de tracción. Normalmente se diferencian distintas zonas de comportamiento del material, como la zona elástica, la zona elastoplástica y la zona plástica. En particular, la ley de Hooke es aplicable a la denominada zona elástica y en particular hasta el denominado límite de proporcionalidad, en la cual la relación que hay entre las tensiones y las deformaciones es una línea recta relacionada directamente a través de la tangente del ángulo alfa de la recta y que normalmente es denominado el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal. El módulo de Young en realidad fue descrito antes que Young, que lo hizo en el siglo XIX, fue descrito por Euler en el año 1727 en algunos de sus trabajos. En general, cuando una carga actúa en la dirección del eje X, como se muestra en la figura, lo que le ocurre al cuerpo es que sufre un alargamiento en la dirección del eje X, que aquí está representado en la dirección vertical, y en el mismo momento también sufre una contracción, ¿sí?, en la dirección de los ejes perpendiculares, es decir, en la dirección del eje Y y en la dirección del eje Z. Es decir, que la presencia de una carga en la dirección del eje X provoca un alargamiento, mientras que en los otros ejes produce un acortamiento o un estrechamiento de la sección. Este fenómeno fue descrito por Poisson también en el siglo XIX. Introdujo el denominado módulo de Poisson, que no es otra cosa que la relación entre el alargamiento longitudinal específico, epsilon x en este caso, referido a el epsilon i. Es decir, que el epsilon i lo puedo obtener a través del coeficiente de Poisson multiplicado por el epsilon x, o lo que es lo mismo, el coeficiente de Poisson es la relación entre el alargamiento transversal sobre el alargamiento longitudinal. El signo negativo que aparece aquí es porque epsilon x y epsilon i tienen signo contrario, es decir, mientras epsilon x puede ser positivo, epsilon i en realidad es negativo, y viceversa. Si epsilon x fuera negativo, es decir, sufriría un acortamiento, epsilon i sería positivo. En los materiales isótropos, el coeficiente de Poisson es único y también permite obtener entonces el valor del epsilon z conociendo el epsilon x. Quiere decir que para describir el comportamiento de un material elástico, de acuerdo a la ley de Hooke, solo hacen falta conocer las dos constantes que son el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal y el módulo de Poisson. Respecto de las tensiones tangenciales, cuando yo tengo la acción de tensiones tangenciales sobre un cuerpo, lo que ocurre es que se generan distorsiones angulares, cambiando los ángulos que originalmente tenía, digamos, el cuerpo o la sección en estudio. Como vemos en la figura, si yo hago actuar un par de fuerzas F entre dos secciones,
va a aparecer este ángulo gamma que va a hacer cambiar el ángulo que originalmente era de 90 grados. Y experimentalmente se ha establecido una relación entre esas tensiones, que en este caso son tensiones de tipo tangencial, y la distorsión gamma. También, dentro de los límites elásticos del material, la relación que hay entre tau y gamma es una línea recta. En este caso, la constante que relaciona a la tensión y a la deformación gamma es el denominado módulo de elasticidad transversal, que es una cantidad derivada del módulo de Young y el módulo de Poisson. De tal manera entonces que tau se puede expresar como este módulo de elasticidad transversal multiplicado por gamma. La ley de Hooke generalizada, entonces, lo que pretende es relacionar las componentes del tensor de tensiones con las componentes del tensor de deformaciones. En general, si yo no planteo ninguna hipótesis, yo tendría una matriz de 6×6 que serviría para relacionar un tensor con el otro. De tal manera entonces que estas serían las constantes que caracterizarían o que permitirían la transformación desde las deformaciones específicas hacia las tensiones. En particular, en lo que vamos a ver nosotros, vamos a tratar de sólidos homogéneos e isótropos. En ese caso, la matriz que vimos antes se transforma de la siguiente manera. En primer lugar, nos damos cuenta que las tensiones sigma normales no están relacionadas con las componentes gamma de la deformación. Y a su vez, las componentes tau no están relacionadas con las épsilon y simplemente se pueden obtener multiplicando a una constante por el gamma que corresponda. Y no aparece en su fórmula o relacionadas con los valores de épsilon. Quiere decir que entonces los sigma desacoplados de los gamma y los tau desacoplados de los épsilon. A continuación presentamos las ecuaciones de Lamé-Hooke que expresan a las deformaciones específicas en función de las tensiones. En este caso tenemos que epsilon x es igual a 1 sobre e por sigma x menos el módulo Poisson por la suma de sigma y más sigma z. Epsilon y, una expresión similar, donde el término principal es sigma y epsilon z y la expresión de epsilon z. Por su parte, el gamma xy será 1 sobre g tau xy. Gamma xz será 1 sobre g por tau xz y gamma iz será 1 sobre g por tau iz. Para encontrar la relación que hay entre los componentes del tensor de tensiones y el tensor de deformaciones, vamos a analizar en primer lugar la dilatación volumétrica de un cubo. Originalmente el cubo tiene tamaños diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z, y cada uno de esos lados sufre un alargamiento. El eje x, un alargamiento epsilon x diferencial de x, el eje y, un alargamiento epsilon y diferencial de y, y el eje z, un alargamiento epsilon z diferencial de z. De tal manera entonces que el volumen final de este cubo será diferencial de x más epsilon x diferencial de x multiplicado por diferencial de y más epsilon y diferencial de y por diferencial de z más epsilon z por diferencial de z. Si comenzamos a operar estas expresiones, podemos extraer del primer paréntesis factor común diferencial de x, del segundo diferencial de y, del tercero diferencial de z, y la expresión quedará como la siguiente. Si ahora comenzamos a hacer las distributivas entre los paréntesis, si multiplicamos o distribuimos los primeros dos, la expresión será esta: 1 más epsilon y más epsilon x más epsilon y por epsilon x, multiplicado por 1 más epsilon z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Y finalmente, haciendo la distributiva con el último paréntesis, la expresión va a ser 1 más epsilon y más epsilon x más epsilon y por epsilon x, la multiplicación de este 1 por este paréntesis, y ahora es la multiplicación de este paréntesis por este otro, que va a ser epsilon z, epsilon y por epsilon z por epsilon x,
y la multiplicación de los 3 epsilon por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Aquí nuevamente ponemos en consideración que las deformaciones que se desarrollan son deformaciones de tipo infinitésimo. Entonces, todos aquellos términos en los cuales los epsilon aparezcan multiplicados más de una vez, vamos a considerar que se anulan o que tienden a cero. Entonces, por ejemplo, este término tenderá a cero, este también y este también. De tal manera entonces que el volumen final lo podré expresar de esta manera, como 1 más epsilon i más epsilon x más epsilon z. De esta manera entonces puedo plantear ahora lo que sería la dilatación volumétrica o la variación de volumen sobre el volumen inicial. Entonces será volumen final menos volumen inicial sobre volumen inicial. Aquí tenemos el volumen final, el volumen inicial sobre el volumen inicial. Si extraemos factor común en el numerador, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, la expresión que me queda sería esta, multiplicada por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, dividido diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Podré simplificar los dos, y entonces, simplificando estos dos, uno que está uno sumando y restando, me va a quedar, cuando las deformaciones son infinitésimas, la variación volumétrica específica la puedo obtener como epsilon x más epsilon y más epsilon z. A continuación vamos a ver la variación volumétrica específica, pero expresada en términos de tensiones. Como hemos dicho, la variación volumétrica específica es epsilon x más epsilon y más epsilon z. Y reemplazando en términos de tensiones de acuerdo a las ecuaciones de la May-Hook que vimos antes, voy a tener entonces que epsilon x, ¿sí? Y voy a reemplazar 1 sobre e, factor común de todos los demás términos. Voy a reemplazar aquí haciendo las distributivas del módulo de Poisson. Acá estaría el reemplazo de epsilon x. Aquí estaría el reemplazo de epsilon y aquí estaría el reemplazo de epsilon z. Reordenando la expresión podemos notar que aquí tenemos un término menos mu por sigma i, y acá tendré otro que tiene el mismo valor, de tal manera que voy a tener 2, sería menos 2 módulo de Poisson por sigma i. Sigma z ocurre lo mismo, tengo un término aquí y aquí tengo otro, y el módulo de Poisson por sigma x acá y acá también. De tal manera entonces que podré escribir que la suma de los epsilon es igual a la suma de los sigma menos 2 veces el módulo de Poisson por sigma i, menos 2 veces por sigma z, menos 2 veces por sigma x. Nuevamente, extrayendo factor común aquí, menos 2 veces el módulo de Poisson, podré escribir entonces la expresión de la siguiente manera. Si observo la expresión, me doy cuenta que aquí tengo un término que es sigma x más sigma y más sigma z, que podría extraer yo de factor común de este otro. Entonces la expresión se transformaría en 1 menos 2 veces el módulo Poisson por la suma de los sigma. Entonces ya tengo la expresión de la variación volumétrica en términos de las tensiones ahora. Esto es lo que vamos a utilizar a continuación para estudiar cuáles son los posibles valores que puede tener el módulo de Poisson dentro de la ley de Hooke, o de un material que cumple con la ley de Hooke. La suma de los 3 epsilon, como dijimos antes, es la variación volumétrica específica. La variación volumétrica específica, expresada en términos de tensiones, lo podría escribir de esta manera, simplemente poniendo este término que está en el numerador en el denominador de la fracción. En general, si yo tuviera 3 tensiones cualquiera, sigma x, sigma y y sigma z, esta suma de las 3 tensiones lo podría representar como 3 veces el valor de una tensión media. Este 3 veces el valor de la tensión media sobre 1 menos 2 módulo de Poisson. Esa sería la expresión de la variación volumétrica específica. En algún caso particular, como puede ser por ejemplo cuando sigma x es igual a sigma y es igual a sigma z y es igual a menos p, este es el denominado caso hidrostático, es decir, el caso en el cual no importa en qué sentido considere yo
el eje de referencia, siempre la partícula o siempre el sólido va a estar sometido a una presión menos P. Este es el caso que ocurre, por ejemplo, en los fluidos. Cuando tengo una determinada profundidad o presión dentro del fluido, cualquier punto del mismo va a estar sometido a un valor de presión. Y ese valor de presión es igual en cualquier dirección que yo considere. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la sigma media va a ser igual a menos P. De tal manera que la variación volumétrica específica va a ser menos P sobre la constante que teníamos antes, que en realidad esta constante se denomina el módulo de compresibilidad. Fijémonos, si tenemos una presión negativa, quiere decir que está comprimiendo al volumen que estoy considerando. Por lo tanto, el volumen tiene que disminuir su tamaño. Por lo tanto, esta cuenta o esta variación volumétrica tiene que ser negativa. ¿Qué significa entonces? Yo ya tengo un signo negativo que proviene de la tensión que está actuando. Por lo tanto, el módulo de compresibilidad tiene que ser positivo. Este número tiene que ser positivo. El módulo de Young siempre es un número positivo. De tal manera entonces que lo que sí o sí tiene que ser positivo es el paréntesis que está acá abajo. Es decir, 1 menos 2 veces el módulo de Poisson tiene que ser mayor que 0. Lo que significa que el módulo de Poisson tiene que ser menor que un medio. Eso entonces limita a los valores del módulo de Poisson a los valores que están entre 0 y un medio, para los materiales que cumplen con la ley de Hooke. En realidad hay algunos materiales que se denominan materiales augéticos que tienen módulo de Poisson menor que 0, o sea, valores negativos de módulo de Poisson, pero no es el caso de los materiales que cumplen con la ley de Hooke. Aquí les muestro algunos valores de módulos de elasticidad y de módulos de Poisson. Por ejemplo, el acero al carbono. 206,8 gigapascales. Esto sería prácticamente 2,1 por 10 a la sexta kilos por centímetro cuadrado. Recordemos que los pascales es newton sobre metro cuadrado y gigapascales sería 1.000.000 de newton sobre metro cuadrado. El coeficiente de Poisson estaríamos en 0,28. Para que tengan otros valores, por ejemplo, el hormigón tiene puede ser entre 2 y 3 por 10 a la quinta kilos por centímetro cuadrado, y el módulo Poisson puede ser 0,15, 0,16. Aquí en esta tabla sobre todo hay materiales ferrosos y aleaciones. La variación volumétrica específica entonces es la suma de epsilon x más epsilon y más epsilon z. Normalmente se puede simbolizar por la letra E a la suma de los 3 epsilon, y es igual en términos de tensiones a la expresión que ya vimos antes. Por otro lado, lo que tenemos que tratar de hacer ahora es encontrar la relación que hay entre los epsilon y las tensiones. En este caso vamos a comenzar por las tensiones sigma. Entonces, por ejemplo, si de la expresión anterior despejamos la suma sigma i más sigma z, la expresión que me queda es esta que vemos aquí. Por otro lado, nosotros sabemos que el módulo de Young por epsilon x es igual a sigma x menos el módulo Poisson por la suma sigma i más sigma z. Si reemplazamos este término sigma i más sigma z por el igual que acabamos de encontrar, me va a quedar solamente en función de las tensiones sigma x. Entonces me va a quedar sigma x menos el módulo Poisson, y esto es sigma i más sigma z. Lo siguiente que voy a intentar hacer es hacer las distributivas del módulo de Poisson, de tal manera entonces que me va a quedar sigma x, este negativo con este negativo me va a hacer más el módulo de Poisson por sigma x. Entonces me va a quedar, si saco el factor común sigma x, me va a quedar sigma x por 1 más el módulo de Poisson menos el módulo de Poisson por el término restante. Lo siguiente que puedo hacer es despejar, intentar el despeje de sigma x. Para esto voy a pasar este término sumando al otro miembro. Voy a pasar ese término sumando al otro miembro y voy a pasar 1 más el módulo Poisson dividiendo a todas las expresiones. De tal manera entonces que he llegado a la expresión de sigma x en función de, aquí tengo epsilon x más epsilon y más epsilon z, y aquí tengo epsilon x.
Entonces, aparecen dos constantes, las dos constantes de la ME. Una, la constante lambda, que es el término este que aparece aquí, y otra, esta constante de acá, E sobre 1 más nu, no es otra cosa que, lo que ya hemos visto, es 2 veces el módulo de elasticidad transversal. De tal manera entonces que las tensiones en términos de las deformaciones específicas, si reordeno las ecuaciones, me van a quedar expresadas de la siguiente manera, y teniendo en cuenta las dos constantes de la ME. De tal manera entonces puedo escribir sigma x igual a lambda por E más 2G por epsilon x. Recordemos que aquí en E tengo la suma de epsilon x más epsilon y más epsilon z. De tal manera que cuando distribuyo el valor de lambda, me va a quedar lambda por epsilon x más 2G por epsilon x, que va a ser este primer factor común. Y por otro lado me va a quedar lambda por epsilon y más lambda por epsilon z. De igual manera puedo expresar a sigma i, lambda por E más 2 veces G por epsilon i. Cuando hago las distributivas ocurre ahora lo mismo con el término lambda por epsilon i, que va a tener un factor común con este otro término de aquí, que va a ser epsilon i. Y el coeficiente va a ser lambda más 2G. Mientras que lambda por epsilon x y lambda por epsilon z me quedan de esta manera. Con sigma z va a ocurrir lo mismo. Voy a tener lambda por epsilon z más 2G por epsilon z, que va a ser este término. Mientras que lambda por epsilon x y lambda por epsilon y quedan de esta manera. Entonces, resumiendo, y teniendo en cuenta, digamos, las relaciones que hemos planteado antes, la ley generalizada de Hooke quedará escrita de la siguiente manera. Sigma x va a ser igual a lambda más 2G por epsilon x más lambda por epsilon y más lambda por epsilon z. Sigma i va a ser lambda por epsilon x, lambda más 2G por epsilon y lambda por epsilon z. Y sigma z será lambda por epsilon x más lambda por epsilon y más lambda más 2G por epsilon z. Y las tau serán tau xi igual a g por gamma xi, tau iz será g por gamma iz, y tau zx será g por gamma zx. De esta manera damos por finalizado el tema de la ley generalizada de Hooke.